Buenos días con todos, bienvenidos a un nuevo webinar el día de hoy. Tenemos algunos temas interesantes preparados para ustedes y justamente son parte de las charlas que vamos a ir dictando, como les menciono, de manera continua sobre varios temas de interés orientados en temas de ciberseguridad y todo lo que estamos abarcando con las tecnologías de Infinity y las nuevas actualizaciones del sistema operativo. Vamos a arrancar justamente el día de hoy con un tema bastante trascendental, especialmente con el fin de soporte de una plataforma que la venimos manejando ya varios años, una plataforma bastante, digamos, estable sobre su utilización y sobre la cual ya la teníamos normalmente ya muy arraigadas en nuestros clientes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es que varias versiones de Aero 80 ya han sido liberadas, especialmente esta semana tuvimos la noticia de que Aero 8030 ya es parte de un release oficial, el cual ya puede ser implementado en los gateways que ya tengamos las capacidades suficientes para hacer todas estas actualizaciones. Entonces vamos a arrancar justamente el día de hoy. Por acá tenemos una consulta, vamos a ver. Listo, ya está actualizándose para la grabación. Perfecto. Entonces tenemos una agenda que vamos a mencionar. ¿Qué es lo que ocurre con el End of Life de R7730? Consideraciones técnicas para una migración hacia R80, tanto las versiones desde la 10, 20, 30 que ya están disponibles para nuestros clientes, la última versión, digamos, actualizada desde R8030 y vamos a ver incluso algunas de las características técnicas que contiene esta versión que la verdad viene mejorando muchísimo la plataforma, tanto en temas de performance como en usabilidad y todos los módulos de seguridad. Se vienen muchas mejoras sustanciales. Herramientas que tenemos disponibles, las que ya las conocemos, el export, el import, hacer un blink, la instalación recomendada, después los afinamientos, varios escenarios que ahí los podríamos ir discerniendo rápidamente y que muchos de estos slides que estamos viendo el día de hoy son parte de una comunidad de Checkpoint, la cual hay mucha información que igual buscaremos que sean parte de esta comunidad para que puedan acceder a todo el contenido que estamos visualizando el día de hoy. Arrancamos. Justamente el objetivo es dar visibilidad de lo que está ocurriendo con la versión R7730 y de lo que buscamos justamente es que nuestros clientes ya aprovechen la nueva tecnología, el nuevo software, las nuevas capacidades que tienen las nuevas versiones de Checkpoint. Prácticamente hemos tenido esta interfaz varios años, la manera tradicional de R77, que era orientada a las aplicaciones, estaba muy focalizado en toda la independencia, se puede decir, de los blades. Y sobre esto, la consola prácticamente revolucionó consolas anteriores y la usabilidad fue algo muy llamativo y todas las características técnicas que aporta y la operatividad de la misma. ¿Qué es lo que ocurre? Prácticamente se dio ya varios anuncios durante estos años del fin de soporte de la versión R7730. Hace un año se había dispuesto incluso que en mayo del 2019 sea la fecha final del soporte de esta plataforma. Se la llegó a extender incluso por básicamente una encuesta en línea de varios especialistas tanto de nuestros partners como de clientes solicitando una extensión, digamos, del soporte. La fecha final prácticamente ya se nos viene en septiembre, ya nos quedan escasos meses, digámoslo así, para poder comenzar a trabajar ya en un plan justamente de lo que vamos a ver, actualización, posiblemente incluso afinamiento tanto lo que es del software como también repotenciación del hardware que se requiera para poder tener esta migración. ¿Cuáles son obviamente los alcances de no estar digamos, con una versión soportada? Es que nuestros appliances virtuales, nuestros appliances físicos que contengan esta versión, no vamos a poder acceder obviamente a nuevas versiones, parches, el soporte de ingeniería, y esto obviamente impide que nosotros podamos llegar a hacer tickets o solicitar un tema de troubleshooting avanzado sobre una versión que no tiene soporte. Entonces son temas bastante críticos, es no tener el soporte, digamos, sobre ese sistema operativo, las bases de datos que se las viene manejando sobre la plataforma
se las podrá seguir actualizando hasta que posiblemente haya motores que no se pueden llegar a actualizar. Pero sobre esto sí es la parte crucial, es tenerlo en cuenta que perdemos este soporte de ingeniería, parches, desarrollos, que es fundamental para todo lo que es el mantenimiento sobre el tiempo de nuestra arquitectura de seguridad. Entonces, es uno de los temas a tratar, justamente las implicaciones de no tener estos equipos justamente con la versión dentro de la línea de soporte. Entonces, esa es una de las premisas. Como tal, el foco, digamos, de la presentación también es poder mostrar lo que ya lo habíamos comentado en otras sesiones, lo que ya está manejándose con el 8020, lo que vamos a ver con el 8030. Son muchísimas características que se las viene adicionando sobre la plataforma y las cuales debemos ir explotando y vendiéndolas y obviamente comenzar a aplicarlas sobre las infraestructuras de nuestros clientes o partners. Más que nada porque todas las métricas que se estaban dando de las soluciones, los datasheets cambiaron, los alcances en performance, la usabilidad, la eficiencia, digamos, y efectividad de todos los motores que tenemos implementados en la plataforma y las integraciones más fuertes que tenemos con todas las suites de CloudGuard. Eso nos ayuda justamente también para dar visibilidad de estas características técnicas que son muy importantes resaltarlas. Como tal, se hace mucho foco en todo lo que es justamente el nuevo sistema operativo, es esa optimización del SSL, todo lo que ya viene de la mano, incluso en la actualización de los datasheets, y es una arquitectura escalable, la cual incluso habíamos mencionado en una sesión anterior que ya se cuenta con plataformas de hiperescalabilidad, que sería Maestro, que van muy orientadas en consumir de mejor forma este sistema operativo y nos ayude con un tema de escalabilidad sobre el tiempo. Todos estos datasheets, como les mencionaba, cambiaron. Ya no existe, digamos, el concepto de SPUs, pero hoy en día se tiene como métricas justamente el performance, el throughput del equipo, orientado a los blades que vamos a ir consumiendo. Características obviamente ideales, que son las que se encuentran en a nivel del mercado, y las recomendaciones que las damos como asesores tecnológicos de todo lo que se puede implementar en la plataforma. Es más, si observamos, muchos de los datasheets están focalizados en el 8020. Entonces, ¿qué nos lleva a concluir? Que obviamente si no tenemos un appliance con esas características, no vamos a tener esos mismos pruebas de performance. Como os mencionaba, el alcance y la integración con CloudGuard IaaS es muy fuerte sobre las nuevas versiones y estas integraciones se siguen sumando y mejorando. Es toda la parte incluso de integración directamente con Azure, con AWS y más que nada las mejoras sustanciales en el performance que pueden tener nuestras máquinas virtuales en estas plataformas. La realidad es que con 7730 teníamos un performance bastante bueno en estas plataformas de nube, pero los mismos cores aplicados y actualizados nos pueden duplicar o triplicar el performance sobre la misma plantilla que se encontraba en estas nubes. Entonces, también es un tema muy fuerte, como les comento, en el optimizar y mejorar el performance directamente de todos los equipos. Varias consideraciones que las tenemos que tener en cuenta, que esto, como sabemos, no todo es color de rosa, poder migrar una tecnología de una versión a otra, un hardware a otra arquitectura, poder integrar otros módulos de seguridad que los teníamos ahí de una manera configurada y ahora tenemos que posiblemente rediseñarlos porque obviamente hay mejoras, hay actualizaciones o incluso puede ser que hayan sido eliminados directamente o consolidados en otros módulos. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente lo que hemos temido es obviamente qué impacto vamos a tener sobre nuestros equipos, especialmente en los temas del management y también sobre los temas de gateway. Entonces, se hizo una campaña muy fuerte, como sabrán, muchos de ustedes habrán visto los catálogos de los Smart One. Pasamos de las líneas 5 a 205 a 405 y todos estos appliances prácticamente aumentaron una variable sustancial para la migración que es la memoria. Así de simple, muchos de estos appliances necesitamos básicamente repotenciar la memoria para que soporte muchas de estas características
y de igual forma tengamos nosotros ahí escenarios en los cuales tengamos estas consideraciones. Vamos al final de la reunión, digamos de la sesión, vamos a contestar muchas de sus preguntas. Muchas gracias por realizarlas, las vamos a ir tomando ahí en cuenta. Entonces, pasando a estos escenarios, como sabemos, también tenemos muchos clientes que obviamente no tenían una consola para obviamente hacer toda la gestión de manera distribuida, la generación de logs, la generación de lo que es reportes. Y teníamos el concepto del todo el tema de standalone. Entonces, estos escenarios incluso hemos encontrado muchos clientes que tienen el standalone y aplicado todo un tema de HA, porque obviamente el standalone incluso te permite tener gestionado dos equipos, así de manera muy sencilla. Entonces, por estos escenarios incluso de standalone que tengamos que recomendar, obviamente, es tener esa consola independiente. Los gateways, si estaban en standalone y que utilicen y consuman R80, hay que tener esta actualización de memoria. Entonces, básicamente, la variable que en todos los escenarios, tanto de gateway como management, que tenemos que ir considerando es esta memoria. Una memoria mínima de 8 gigas para tener, obviamente, corriendo estos escenarios. Y como sabemos, también hay clientes que tenemos que tener consideraciones adicionales en que posiblemente tengamos que distribuir los módulos de gestión en más appliances. ¿Cuáles serían? Obviamente, el management, el log, el smart event. Muchos de ellos, obviamente, tendremos que hacer estas validaciones del lado del cliente para proponer. Entonces, prácticamente estos escenarios llevan muy de la mano en conocer inicialmente la arquitectura del cliente, la memoria, la infraestructura actual a nivel incluso del consumo, tanto en procesamiento y memoria, y tener estas variables técnicas que las vamos a tener que ir aprovechando. Hay varias campañas de trading, hay campañas del Open Server, a las campañas en que podemos tener la máquina virtual independiente del management, etcétera. Hay muchos ejercicios que se los puede correr hoy en día para que nuestros clientes no se queden fuera del consumo de esta nueva plataforma. Como sabemos, aún hay clientes que lamentablemente aún están con gateways bastante antiguos que simplemente no podrán hacer estas actualizaciones porque incluso la plataforma en sí no la soporta. Como parte de todas estas estrategias, todo lo que se puede ir actualizando, hay algunas versiones que incluso lamentablemente llegan hasta ciertas características de R80 y también configuraciones especiales que se tenían a través de VPNs que se las tiene que tener en cuenta. Hay varias consideraciones que las vamos a ver el día de hoy. Esto está muy enfocado, la primera parte, en ese hardware que nosotros debemos considerar. Sobre ese hardware, obviamente, vamos a ir con la variable, digamos, más fuerte, que es mis políticas van a servir de la misma forma, mis configuraciones se van a mantener. ¿Qué cambia? Vamos a ver algunos ejemplos sobre eso. Más que nada, justamente es esta particularidad. ¿Qué módulos, qué blades consumíamos en esa versión anterior que hoy en día han sido consolidados o han sido obviamente abstraídos sobre otras capas, digamos, de módulos de management? Especialmente los escenarios en que teníamos de endpoint, o sea, hay que ser muy claro, teníamos una arquitectura bastante distribuida sobre estos escenarios en los cuales buscamos esa consolidación. El famoso Smart Provisioning, que ya en la versión R8030 ya se tiene unos alcances muy similares del provisioning a lo que se tenía en la versión 7730. Y todo lo que teníamos implementados también a nivel de los syslog sobre la plataforma. Las mismas VPNs, globales que también en 7730 ya las vienen consolidando. Entonces, muchos de estos features que obviamente a veces eran como un impedimento o dilatar los tiempos de migración en 8030, que lo vamos a ver, ya hay algunas consideraciones que las podemos ya mitigar consumiendo la nueva versión. El famoso Smart Flow, de igual forma, muchos de ellos ya fueron implementados en las nuevas versiones de 20 y 30 para adelante, pero obviamente no se tienen las mismas configuraciones similares que se tenían sobre las anteriores versiones. Hay mucha información al respecto sobre esto. Prácticamente incluso en diciembre del 2018 se lanzó R80M2, que era una actualización también bastante fuerte de la plataforma,
y esto fue incluso base para tener el ERA 80.30, y ya como tal ya hay un pre-lanzamiento interno de una nueva versión ERA 80.40, y esto se va moviendo muy rápido. Las actualizaciones sobre la plataforma se están moviendo muy rápido y obviamente hay que irnos moviendo sobre estas implementaciones. ¿Qué herramientas tenemos hoy en día y prácticamente cuál es el proceso que estamos viviendo para muchas de estas migraciones? Es obviamente esta planificación. Como les mencionaba, nos impacta directamente en ese management, en la reportería. La reportería cambia completamente. O sea, el concepto del Smart Reporter, el Smart Log, el Smart Event, se ha consolidado en un solo blade, se puede decir, de gestión, que es toda la suite de Smart Event. Y sobre eso, obviamente, los temas que hay que validar de alta disponibilidad, si tenemos todo el tema de multidomain y todo lo que es un log server. Esa planificación primeramente conlleva es validar esos paths de migración recomendados, si soportan obviamente esas versiones, ese hardware y los alcances que se pueden tener sobre esas plataformas, y llevar obviamente a esos requisitos de hardware que, como les mencionaba, la variable que la tenemos que tener siempre en cuenta es la memoria como tal. Hay mucha información que ya se la viene liberando, la cual es pública o está también, es parte de los SKs, digamos, de soporte, la cual nos ayuda muchísimo con esta planificación del upgrade. Obviamente, también es importante, hay varios scripts que nos ayudan para hacer la verificación. Vamos a ver un par de ejemplos sobre esos escenarios. Hemos creado nuevos reportes, incluso en un formato HTML, el cual podemos ir revisando qué impacto tengo sobre objetos, sobre algunas políticas, sobre cómo está configurado el IPS, lo que tenemos que tener en cuenta en esta fase previa de implementación. Luego, una vez solventados estos escenarios, es obviamente sacar los respaldos, los snapshots, todo lo que nosotros podamos consolidar de información sobre nuestra plataforma actual, para luego básicamente importar nuevamente toda esa información y no perder ese trabajo de años que lo venimos afinando sobre nuestra infraestructura de ciberseguridad. Una vez realizado todas estas configuraciones, recuperar esa información, hacer esa actualización, simplemente ya corremos estos procesos y estos scripts que también se los vienen actualizando para agilitar este proceso de migración, y prácticamente en estos pasos que se los puede llegar, obviamente no es que nos va a tomar minutos, sino es un proceso previo muy fuerte, tanto en la planificación y verificación de lo que podemos ir considerando. Hay información, como les menciono, ya hay casos de muchas partners y clientes que ya vienen haciendo estos procesos de migración, los vienen afinando, están colocando sus recomendaciones, se han dado cuenta que a veces, obviamente, hay objetos, configuraciones que lamentablemente hay que rehacerlas o configurarlas desde cero, proponiendo escenarios nuevos de migración o tener ahí los tips necesarios para poder tener estas mejoras en esta migración que posiblemente en muchos escenarios sea muy transparente, en otros escenarios simplemente, como decimos, nos toca reconfigurar todo desde cero, pero tenemos esa información en la cual la podemos exportar, tal vez un CBS, tener esa información de las políticas, los objetos, e incluso llegar a consumir las APIs que hoy en día, hay muchos scripts que hoy en día nos pueden generar las políticas en cuestión de minutos. Como les menciono, parte de la información y lo que buscamos también es esta colaboración que existe en toda la comunidad de Checkpoint, es entender buenas prácticas, las cuales ya muchos especialistas las han validado, han compartido sus experiencias. De cierta forma, se aprenden, como decimos, más de los errores que de los éxitos. Entonces, hay mucha información que se viene afinando desde el tema de hacer estas validaciones, el afinamiento, la validación, entender qué tenemos que cambiar, exportar, importar, y en base a esto tengamos estas consideraciones para hacer una migración exitosa. Nos mencionan que se está entrecortando la voz. Dame un ver.
Tal vez, André, ¿me puedes confirmar si se Eh, sigue cortando la voz? no, Pablito, solo en unos momentos se cortó, pero en este momento te escuchamos bien. Perfecto. Muchas gracias. Nos vamos a continuar. De igual forma, si tienen algún problema sobre, digamos, la visualización o el audio de la presentación, ahí lo paramos inmediatamente y activamos algún otro internet. Entonces vamos a continuar. Como les menciono, sobre todos estos escenarios. Como les mencionaba, hay mucha información. Bueno, ¿desde dónde comienzo? Normalmente lo que siempre vamos a comenzar en todas estas migraciones es en el management. Esa es la variable principal, obviamente, a trabajar, porque si tenemos un gateway independiente en el cual Pablito, teníamos, me dicen que se sigue se te cortando cortó la voz. un poquito. ¿Aló, No aló? sé si, Sí, me dicen que aún se sigue cortando la. Dame, no sé si puedes cambiarte de red. vamos a ver. Y estoy, bueno, ahorita hay tres resaturadas acá. Dame un segundito. Vamos a ver. Ok. Es, me escuchas. No, Pablito, se te escucha la voz entrecortada. Ya, déjame ver entonces. No es comunicaciones, es algo más. Sí, tal vez ahí me escuchas mejor, André. Sí, se te escucha mejor. Ya, perfecto. Vamos a continuar. Creo que es la máquina. Entonces, déjame nuevamente. Tal vez estás visualizando mi pantalla. Sí, se ve perfecto. Ok, perfecto. Acá tenemos una. Correcto. Buenísimo. Listo. Entonces, como les comentaba, para mil disculpas ahí sobre la interrupción,
Es los escenarios que obviamente los paso a paso que debemos ir considerando. Como sabemos, la primera variable a migrar es el management. Y obviamente sobre ese management se pueden ir haciendo los afinamientos si tenemos una consola multidomain. De igual forma, todo el tema del log server o el smart event, todo ese proceso de management es la primera parte sobre la cual tenemos que ir trabajando. Especialmente incluso, como sabemos, en todo el tema de logs, smart event, hay procesos que tenemos que prácticamente volver a recargar los logs sobre la plataforma. No es un proceso natural, pero hay varios escenarios en el cual volvemos a subir los logs, se vuelve a indexar, se vuelven a generar nuevos reportes. En el Smart Event sí hay que hacer varios afinamientos porque pasamos de unos reportes tradicionales a reportes que ya están construidos para XML y otros escenarios, los cuales tenemos que obviamente rehacer esa reportería. Sobre estas premisas, lo que vamos a tener ahí a nivel de consideración, como les mencionaba, este hardware, estos appliances, busquemos la forma, muchos de ellos aún cuentan con la capacidad de adquirir memoria, o si no, prácticamente ya irnos a las líneas adicionales o tenerlo muy claro de que sobre esos smarts no vamos a poder correr todo el tema de reportería, porque obviamente esto sí tiene un consumo muy elevado de memoria. Y sobre los open servers, tener esas consideraciones, como les mencionaba, de la actualización de la memoria, tal vez subirla si es todo un standalone ahí a 16 y así sucesivamente en memoria. Entonces, estas consideraciones de hardware hay que tenerlas en cuenta para tenerlas sobre las migraciones de la plataforma. Herramientas que disponemos. Obviamente hay varios scriptings que de la mano ya se los viene actualizando, orientados en hacer esa verificación, los SKs que tendremos ahí activos para poder tener varias recomendaciones. Y uno de los primeros que sí vamos a consumir es obviamente el famoso Verifier. Esto lo podemos acceder obviamente desde el GUI y sobre el cual podemos ese momento ya tener visibilidad de la actualización o el impacto que tendríamos el momento que hacemos esta migración. Entonces, de primera mano nos va a dar dos escenarios, en el cual obviamente lo ideal es que nos aparezca totalmente en verde. La gran mayoría de casos no va a ser así, pero hay muchas recomendaciones sobre las cuales podemos tener. Incluso si aparece también en verde, hay unas consideraciones adicionales que hay que tener en cuenta. Obviamente, verde completo se puede decir que es una instalación desde cero, pero el proceso de upgrade también conlleva en que tengamos que tener en cuenta y revisar esos logs que generó la plataforma de manera automática. Entonces, ahí sí hay que tener en cuenta justamente qué me impacta a nivel de algunos escenarios que los vamos a visualizar en este momento. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Es obviamente que hay objetos que no se los va a poder migrar, objetos que van a ser tal vez depurados con anterioridad, borrados o simplemente transformados hacia la nueva versión. Como les digo, normalmente ya muchos de nuestros sistemas han tenido fases previas de actualización y hay objetos arraigados sobre otras versiones del sistema operativo. Conflictos que obviamente puede haber incluso entre las definiciones tan básicas que de un servicio, porque lamentablemente en la nueva versión se tiene otra, se puede decir, nomenclatura o los sufijos que estaban creados puede darnos fallas en la integridad de la base de datos de la nueva versión. Entonces, esas consideraciones así nos las va a sacar este log. Vamos a tener que obviamente renombrarlos, colocarlos una nomenclatura correcta que vaya prácticamente homologada sobre la nueva versión. Un impacto muy fuerte también tuvimos sobre, obviamente, las protecciones y las configuraciones que se tenían a nivel de IPS. Entonces, aquí particularmente es, obviamente, lo que podemos ir trabajando es cambiar estos profiles, asociarlos sobre la nueva versión o incluso volver a crearnos nuevos profiles desde cero, porque eso también cambia un poquito la lógica de lo que podemos ir implementando en la nueva versión. Hay categorías que obviamente ya no existen, hay listas, como les mencionaba, que han sido removidas o cambiadas los nombres o asociadas en otras categorías que pueden obviamente afectar. Y como les mencionaba, hay mucha información de los sustitutos o las recomendaciones de cómo mantener esas categorías, obviamente, sobre una nueva versión o una nueva nomenclatura.
Hay servicios que obviamente estaban ahí implícitos, incluso en plataformas, digamos, a nivel de carriers, los cuales también cambian de nombre o tienen otros módulos sobre los cuales también son obviamente, licencias ya de carrier que se tienen en las otras tecnologías. El proceso como tal, básicamente, como sabemos, toda esta información se la puede guardar, se la puede respaldar. La herramienta, obviamente, oficial que se va a utilizar es el PubProm Migrate Export, sobre el cual vamos a tener esta información guardada, consolidada de toda la información de la plataforma. Esto es muy práctico, es un proceso que obviamente necesitamos que haya espacio en disco para guardar esta información, guardarla obviamente en un medio externo, varias recomendaciones básicas sobre los cuales debemos salvaguardar esta información, que incluso es un proceso recurrente, obviamente, sobre ya infraestructuras implementadas, tener y respaldar esta información. Obviamente el proceso después de la migración es abstraer y recuperar esa información para poder tener ya esas configuraciones que las tenemos obviamente ahí de una manera de los respaldos anteriores. ¿Qué es lo que vamos a observar? Obviamente esto es un proceso que no toma minutos, en algunos escenarios y toma un poquito más de tiempo, pero básicamente lo que vamos a hacer es recuperar esta información. No nos olvidemos también algo muy importante y nos ha pasado en muchas migraciones es volver a cargar obviamente las licencias, volver a generar a veces incluso estas licencias para poder colocarlas sobre el mismo appliance, los gateways, tener esta información de licenciamiento o conectarnos directamente desde el Smart Update al User Center y traer nuestras licencias. No, eso es una buena práctica. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Obviamente vamos a pasar sobre la aplicación tradicional y nos vamos a mover. Y estas configuraciones que las teníamos independientes sobre los blades, todo eso obviamente se va a actualizar. Donde nos va a impactar más es obviamente tanto en las capas de firewall como de control de aplicaciones, porque hoy en día o se las puede llegar a unificar en una sola capa o vamos a tener varios paquetes, digamos, ahí a implementarse. Los mismos perfiles, como les mencionaba, de IPS también tienen otras consideraciones, los cuales este Home Profile se lo puede también a tomar en cuenta y los Default Protection, Recommended Protection ya son otros sobre la plataforma R80 y hay que tener esos afinamientos post instalación, especialmente sobre las protecciones que se pueden tener. Y hoy en día muchos de los objetos tienen otro tipo de atributos y otro tipo de protecciones que vienen de manera inmediata. Entonces, una vez básicamente que ya se tiene todos estos procesos, lo único que se va a hacer es obviamente aplicar o el clean install o el upgrade. Normalmente el paso que buscaríamos hacer que nos permita obviamente mantener toda nuestra información y que este proceso no sea nos genere muchísimo tiempo, es obviamente ir por la parte del upgrade. Una vez que ya aceptemos, tengamos ahí, habíamos hecho todas estas verificaciones, aceptamos y obviamente ya va a cambiar el proceso de actualización, se lo va a ir generando ahí. Vamos a tener visibilidad sobre este proceso de migración para luego tener el producto final. ¿Cómo vamos a ver? Obviamente después de la migración, vamos a tener la política general y obviamente vamos a encontrar que están hoy en día segmentadas. Toda la parte de firewall y aplicaciones muy similar a lo que teníamos en R77. La idea es que tengamos una sola, por facilidad y por migración se la puede mantener así de una manera segmentada, pero lo ideal es llegar a construir una sola política y llegar a construir capas o subcapas de estas políticas, que es aprovechar todas las características nuevas de mejora en los temas de generación de políticas. De igual forma, vamos a observar las mismas categorías, vamos a observar los objetos que ya están precargados. Simplemente tomamos la información que teníamos justamente en el tab de Application URL y ahora esto se convirtió en una política orientada en la navegación. Sobre estos escenarios, lo que sí, como les mencionaba, es aquí
vamos a tener el profile que teníamos, que lo hemos depurado. Los default recommended, como les menciono, han cambiado. Y normalmente lo que siempre buscaríamos es que se apliquen estos tres perfiles que se encuentran aquí. El estricto, el optimizado y el básico. Obviamente cada uno de ellos tiene más configuraciones, todo el tema en que tengamos los grados de severidad que se puedan llegar a configurar sobre esas firmas de IPS. Pero la idea es llegar incluso a construirlos o personalizarlos o simplemente por los temas de migración seguir consumiendo el mismo profile. Esto es importante también, irlo revisando si aún se mantienen las protecciones que habíamos generado sobre varios escenarios ya de aplicaciones sobre los cuales están activos. Van a haber obviamente actualizaciones, van a haber escenarios en que tengamos que ir desactivando todos los que generen obviamente este impacto a nivel del profile, se los puede ir afinando. Herramientas adicionales en las cuales contamos en el caso de que queramos agilitar estos procesos de migración, tenemos toda la herramienta como es Blink, que nos está ayudando tanto para lo que es instalaciones desde cero, instalaciones desentendidas, se puede decir de esa forma, acelerar este proceso ahí de implementación, tal vez esa instalación desde cero que no demore tanto tiempo, la podemos ir aplicando también ahí. También tenemos obviamente sobre la nueva versión todo el tema de Central Deployment Tool, la cual también nos permite ir haciendo también upgrades sobre las futuras versiones. Obviamente aquí es una herramienta que nos va a ver mucho, especialmente para varios gateways. Como les mencionaba, si nos toca hacer una instalación desde cero, hay muchos scripting que nos va a ayudar a importar rápidamente esos objetos. Tenemos clientes que han tenido que obviamente implementar desde cero porque la configuración de sus políticas también querían aprovecharla de mejor forma en Nero 80 y han tenido que importar no uno, sino miles de objetos que los tenían configurados desde servidores, usuarios, grupos, servicios, etcétera. ¿Cómo podemos agilitar ese proceso? Es obviamente consumiendo las APIs, las cuales las podemos utilizar tanto del Management CLI, las podemos usar desde la consola gráfica, podemos ir explotando ahí incluso herramientas como Ansible, que nos permita generar estos scripts y acelerar estas configuraciones con herramientas de terceros. Entonces, hoy en día las APIs nos permiten configurar casi todos los componentes de la plataforma y en base a eso también podemos agilitar estos procesos de migración. ¿Cómo nos encontramos hoy en día? Como les mencionábamos, se ha lanzado y se ha oficializado el GA de todo lo que es ERE 80.30. Ya lo podemos probar, ya está disponible justamente esta semana sobre la plataforma. Y en base a eso vamos a tener ya, como sabemos, toda la herramienta justamente para las consolas. Tenemos el management, los migration tools actualizados, los upgrade tools, el isomorphic, los agentes, etcétera. Entonces, todas estas consideraciones también a tenerlas en cuenta que ya podemos también ya consumir esta versión. Se liberó incluso la versión portable del Smart Console, que eso ya se lo venía manejando para no hacer esta incluso instalación. Características relevantes de esta versión, que eso también quería que se lo puedan llevar, es justamente algo muy positivo que es prácticamente ya disponemos con Sambla Thread Extraction a nivel de web. No requerimos agente, el mismo enfoque que teníamos con Thread Emulation, que descargábamos un archivo, lo emulábamos en tiempo real. Ahora ese mismo enfoque se lo puede aplicar sobre la navegación orientado a la extracción. Entonces está muy positivo porque antes dependíamos ya tanto del agente a nivel de navegador o también el agente que podíamos tenerlo ahí solamente orientado, mejor dicho, solamente teníamos la extracción a nivel del correo electrónico. Entonces, estas mejoras que se vienen dando sobre ERE 80.30, toda la repotenciación también de lo que son los propios blades de Advanced Threat Prevention con nuevos módulos. Como les mencionaba, hay mucho foco en la reportería. El nuevo reporte de malware DNA es impresionante cómo hace la forénsica y muestra justamente esa cadena de ataque desde un punto de vista, digamos, muy gráfico, muy ejecutivo. Y sobre esto, todas las reportería, que vamos a ver un par de ejemplos de Thread Emulation, cómo está cambiando.
Las APIs se las viene masificando ya no solamente para el firewall, sino para otros blades, especialmente para el tema de threat prevention. Ya están muchas de las APIs liberadas ahí para que nosotros podamos obtener más información desde estas herramientas de terceros. Se incorporan obviamente y mejoran todo los motores de machine learning que se vienen incorporando en la nube de threat emulation. Entonces, algo muy importante. Y se va a dar mucho foco también en repotenciar incluso la seguridad a nivel del MTA, que eso obviamente es aplicar este threat emulation, threat extraction, activar el MTA directamente, tener, mejor dicho, varias acciones o escenarios de monitoreo sobre los MTAs que estaremos integrando a través de la plataforma. El mismo mejoras del antivirus, los mismos incluso se pueden llegar a importar los famosos indicadores de compromiso, otras, digamos, firmas o todo el tema de seguridad de terceros que las podamos ir incorporando ahí en la plataforma. Algo que nos solicitaban mucho es, bueno, esta nueva versión nos va a soportar el famoso SNI, está ahí, es como parte de la plataforma y se hizo un esfuerzo bastante grande para tener también los ciphers actualizados del mercado. Este ha sido también un tema bastante debatible, sobre todo el tema del mismo SNI, el consumo del TLS 1.2 con otras versiones, el Elliptic Curve que lo está utilizando Google. Entonces, muchos de estos ciphers se los ha dado soporte sobre el 8030 y hay más suites que hoy en día están soportadas. Esto es muy positivo porque sabíamos que había muchos temas ahí que nos impactaba, digamos, a nivel de cómo podíamos proteger estos otros escenarios sobre tecnologías que están consumiendo estas tecnologías. Y hoy en día está implementado tanto a nivel de categorización, donde la verificación del Verify Subject Name y estos ciphers que es positivo que sobre la nueva versión estén soportados. ¿Y qué ganamos con esto? Que el módulo de SS Inspection esté prácticamente visualizando todo este ecosistema, digamos, de tráfico cifrado que lo estamos viviendo día a día en nuestras plataformas. Hay un OCK al respecto que es bastante bueno de todo lo que se puede llegar a soportar y está soportándose en la versión R8030. ¿Qué más? Obviamente, sobre ese enfoque de seguridad, también las mismas VPNs con el Redundancy Multi-Entry Points para tener todo el tema sobre VPNs, varias VPNs y tener ahí el monitoreo justamente de las mismas. Más herramientas de troubleshooting porque, como sabemos, normalmente el troubleshooting de las VPNs tenemos que ir a consola, tenemos varios ahí comandos que nos han ayudado en el día a día, pero sobre esto también tener varias herramientas adicionales que nos van a ayudar. El 8030 está también ya enfocado incluso en el concepto de múltiple ISP. Entonces, basado en el mismo PBRs, cómo podemos tener estos temas de disponibilidad. Eso es muy interesante. También repotenciamos muchísimo todo el tema de routing para justamente estos escenarios. Hay características, como les mencionaba, a nivel del management, el mismo CDT. Vamos a ver un ejemplo de los Smart Console Extensions, que es algo que lo vamos a trabajar mucho este año, en cómo podemos personalizar o generar nuevas configuraciones externas a la plataforma para consumir muchos de, digamos, de los dashboards o las configuraciones de seguridad que se encuentran ahí incluidas. Obviamente la unificación del Endpoint Security, las facilidades que se tienen para hacer el despliegue, todo el tema del Full Disk Encryption, los controles de CloudGuard también están actualizados, el CPView de igual forma repotenciado para tener más visibilidad de monitoreo. El Smart Console también se hizo una actualización para que sea más ligero, para que pueda generar, digamos, mayor accesibilidad a muchos de sus componentes y también el consumo tanto de memoria CPU del mismo se ha mejorado. ¿Qué es lo que estamos visualizando con esta nueva versión? Hay muchas mejoras en los reportes. Hay los reportes, obviamente, de la cadena del ataque, los reportes de forénsica avanzada, las tablas en los mismos reportes de threat emulation. Ya no solamente están los grafiquitos, sino se han colocado videos. O sea, que sea información forénsica para tenerla, guardarla, que podamos
dar visibilidad a nuestros usuarios o obviamente a la alta gerencia sobre esta reportería que está incluida en la plataforma. Entonces, los reportes obviamente están muy orientados en que haya mucha información ejecutiva, tener estos componentes multimedia que también los podemos presentar y denotar que la plataforma está cumpliendo justamente el objetivo que es la prevención de las amenazas. También, como les comento, cuando se liberan muchas de estas versiones, se libera también todo el paquete de documentación, el cual es bastante extenso. Por ahí también nos consultaban, bueno, ¿cuáles son ahora los diferenciadores incluso a nivel de TDRs versus el ERE 80.20? Como les mencionaba, el mayor diferenciador hoy en día con respecto al ERE 80.20 es todo el tema de thread extraction a nivel de navegación. Ese es uno de los diferenciadores más fuertes. Pero también todos esos componentes de SL inspection, todas esas variables que también se las puede ir acoplando en términos de referencia. Entonces, hay obviamente los paths originales en que podemos hacer las actualizaciones, las soluciones que podemos nosotros, los métodos de actualización sobre los cuales podemos ir trabajando en cada uno de los escenarios. Aquí aparecen un poco más de escenarios porque el momento que también tenemos ya el CloudGuard Controller contra un Azure, un AWS, un NSX, y hay que tener también algunas consideraciones de migración. Los equipos como tal, como les menciono, de igual forma, la variable aquí crucial es todo el tema de la memoria, separar o virtualizar esta consola. Y obviamente las consideraciones de los gateways, que es muy similares a las que teníamos con ERE 8020 y ERE 8010, es la variable de las memorias, que no vamos a poder soportar módulos de standalone ahí, sino debe ser sí o sí distribuir eso a través de una consola independiente. Una consideración muy fuerte aquí, como sabemos, cuando estamos trabajando con discos de estado sólido, no soportamos el modo standalone. Sí o sí, eso siempre va con una consola independiente. Estas extensiones, como les comento, es lo más llamativo obviamente de la plataforma hoy en día, es que podemos colocar prácticamente código HTML, JavaScript, consumir obviamente información interna de Checkpoint para hacerla más gráfica. Se está haciendo muchos desarrollos sobre esto. La comunidad ha sacado algunos ejemplos muy interesantes de cómo están configuradas políticas, un troubleshooting, hacer un inventario de los gateways, que nos permita con un clic acceder a estas extensiones. Esto ya estaba permitido desde la versión ERE 80.20, pero sobre la versión ERE 80.30 se va a dar mucho resalte. Mejor dicho, vamos a poder generar scripts mucho más fácil. ¿Hacia dónde van estas tecnologías? Que con lo menos con un clic, imagínense, vamos a poder tener las políticas de una manera muy gráfica, configuradas, más coloridas, etcétera. Entonces, todos estos son los extension sample que prácticamente es una ventana adicional que la tendremos ahí como parte de la consola, la cual ejecutaremos sobre algunas de las características que tenemos. Y es que nosotros podamos ir cambiando colores, generando o resaltando cierta información. Es algo muy interesante los alcances que vamos a tener sobre la plataforma al poder nosotros ya, se podría decir, personalizarla o ir añadiendo plugins o estas extensiones que nos van a dar mayor información sobre la misma. Para ir justamente con el set de preguntas, como les mencionábamos, es un proceso sobre el cual nos estamos amparando prácticamente de todos estos SKs que nos han liberado fábrica. De igual forma, la comunidad de Checkmates hay muchísima información al respecto, los cuales nos pueden ayudar con casos de uso sobre los que ellos han tenido, a veces errores que por ahí se podían haber solventado tal vez modificando ciertos objetos. Y a la larga, es como les menciono, esta es una fase inicial de todo un proceso a largo plazo que debemos llevar a nuestros clientes y nuestras plataformas sobre la arquitectura de ERE80. Perfecto, hicimos la migración, se generaron estas capas independientes, pero la idea es, como les mencionaba, crear subcapas, generar delegación de políticas, generar tal vez estas extensiones,
Los reportes sí los vamos a tener que armar desde cero, pero son reportes que la verdad en charlas anteriores se pueden hacer dashboards muy, pero muy interesantes, los cuales incluso se actualizan en tiempo real, lo que es el tema de views, el mismo security checkup que viene como parte de los reportes, todo esto se lo puede ir integrando. Entonces, hay mucha información en la comunidad, hay mucho scripting, hay varias formas en que ellos han hecho incluso el health check, que lo pueden correr a nivel de unos scriptings que existen en la comunidad, que son muy buenos para ver la salud de los equipos, identificar si eso en verdad nos va a soportar esta actualización. Y como les mencionaba, hay que resaltar en el tema de que necesitamos la memoria adicional sobre los equipos de management y esto. ¿Por qué es importante todos estos temas de actualización? Porque a la final, como sabemos, todo va a ir interconectado en la plataforma R80 y obviamente sobre parte de la arquitectura Infinity. Y se vienen obviamente estas extensiones, como ya hay esta facilidad de tener estas extensiones de HTML, posiblemente ya tengamos extensiones conectadas al SaaS de mobile y toda la integración que hoy en día se tiene sobre la consola. ¿Qué tenemos ya incorporado obviamente hoy en día en el R80? Toda la parte obviamente de gateways, toda la parte del branch con la línea 1400, toda la parte, digamos, del endpoint, que ya es parte, digamos, de la consola de gestión, ya no es independiente, ya es parte de la misma consola. Toda la parte de IaaS con el CloudGuard Controller, que el cual tenemos Azure, AWS, G Suite, NSX, el cual ya se integra. ¿Qué estamos recibiendo, digamos, de información aún de las consolas SaaS? Es todo el tema de logs para poder eso generar reportes sobre las Smart Event, que es la consola SaaS puede mandar los logs, la consola de SAN BLAST Mobile también nos puede mandar los logs. Y obviamente, como les menciono, el foco de esto es que a la final esta consola SaaS ya se integre con las extensiones. Entonces, ese es el objetivo final y el enfoque de Infinity, que es de tener esta arquitectura unificada sobre múltiples vectores. Todos estos recursos, como les menciono, se los ha extraído con mucha información de la comunidad donde estamos aprendiendo día a día todos estos escenarios y posiblemente también tengamos ahí nuevos talleres o webinars al respecto. Vamos a resolver algunas de las consultas realizadas sobre la plataforma. Denme un segundito, las vamos a revisar. Vamos hacia acá. La grabación y la presentación va a estar disponible justamente después de cerrar la misma. Posiblemente les llegue la invitación sobre la tarde para justamente que tengan acceso a esta información. Tenemos aquí una consulta, justamente nos indican, considerando que todas estas versiones están disponibles, 8010, 8020, 8020 M2 y el GA de 8030, ¿cuál es la recomendación de migración de un cliente con Gateway Management bajo Checkpoint? Llevar ambas infraestructuras a R80. Este cliente obviamente aún no tiene planes de incorporar CloudGuard y su protección de endpoints aún están bajo otra marca. Lo que normalmente hacemos como consultores es por lo menos ir a la versión anterior a la liberada, digámoslo así. Si esta semana liberaron ya R80.30, significa que R80 justamente 20 es una de las versiones que ya tiene más tiempo implementada en los clientes y la cual sería la propuesta obviamente al cliente instalarle justamente R8020. Hemos instalado ya un par de clientes. Normalmente también estamos utilizando R8010, que también es bastante estable en operación. Y obviamente lo que sí conlleva es que estos clientes que aún no tienen posiblemente el endpoint con nosotros, no tienen el SAN BLAST Agent a nivel de móviles, no tienen el CloudGuard SaaS o el CloudGuard IaaS, es darles visibilidad que van a tener la plataforma disponible y activa para ir integrándolas en cualquier momento. Tenemos clientes que por ahí dicen, mira, yo no tengo CloudGuard a nivel de AWS ni tengo Azure, pero resulta que tengo un VMware. Perfecto. ¿Sabías que podemos leer los objetos de vCenter en nuestra herramienta con el controller de CloudGuard? No lo sabía. Ok, tenemos un par de consultas. Es sobre el R80.10, que es más recomendable, R80 o R80.20.
como les mencionaba, está corriendo muy rápido Checkpoint en la liberación de sus plataformas y el 80.20 ya sería una versión, digamos, bastante estable por el tiempo y las actualizaciones que ha recibido. Y el Security Checkup, y la verdad está orientado ahorita sobre la versión ERA 8010. Lo vamos a actualizar posiblemente la versión ERA 8030 por el tema de la extracción. Entonces, eso sí son documentos que los tenemos que ir liberando. Hola, cuando hacemos la migración de R7730 a R80, ¿se pueden cargar los logs de R77 sobre esta nueva plataforma? Sí, tenemos que sacar este respaldo y existe un proceso de migración y reindexación de los mismos. Si tengo instalación standalone y voy a separar las instalaciones, dos servidores, uno para el web y otro en management, ¿cómo se maneja el tema de la licencia? Eso es muy importante. La verdad, cuando estamos haciendo esa separación, necesitamos sí o sí una licencia independiente de management. Ahí la opción recomendada es en virtual. Lamentablemente, el módulo standalone asocia la licencia tanto de Gateway como Management a un solo equipo. Entonces, no es que podemos nosotros reutilizar esa licencia de Management en otro equipo. Entonces, justamente ahí sí nos tocaría independizarla. Diferencias significativas del Management entre un 80, 80-20 o 80-30. Digamos 80-10, digamos, no teníamos todo el tema de extensiones y 80 y 20, 80-20 y 80-30 son muy similares. Lo que más han cambiado son las funcionalidades de Blades que pueden soportar ahí, especialmente como les decía, el tema de extracción a nivel de la web. Entonces, son algunos temas ahí de fondo más que 80 y 20, 20 y 30 son muy similares a nivel de la consola gráfica. Lo que sí es cada una de ellas se las va haciendo más ligeras. Nos están consultando el proceso sobre el gateway. Ahí prácticamente es la instalación limpia, se puede decir así, sobre la cual se pueden ya hacer igual los mismos procesos o el famoso snapshot que se puede correr ahí. Y sobre eso están along de un 4400 no está soportado. Tendríamos que tener una consola independiente para migrar esa plataforma. Tenemos para acá unas consultas adicionales. Si tengo una instalación standalone y voy a separar la instalación de los servidores, uno para el web y el otro para el management, ¿cómo se maneja de igual forma el tema de la licencia? Como les mencionaba, el standalone, básicamente lo que teníamos es EPM más logs. Esos son los módulos que teníamos ahí, más los módulos del firewall, que podía estar en NGTP o NGTX o incluso en el anterior que era Next Generation Firewall. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Es que obviamente al separarlos, vamos a tener un management con EPM más logs y el gateway con su paquete. Son dos licencias, una para el management y otra para el gateway. Tengo clientes con el management separado instalando un Windows. Tengo entendido para la versión 80 ya no existe esa versión de Windows. En ese caso tengo que instalar un management. Sí, tendríamos que instalarlo como una VM en un Linux. Aquí la consulta que nos hacían, ¿qué pasa si ya no puedo instalarlo sobre Windows? Muchos clientes nuestros optaron por instalarlo sobre VMs o un Open Server. Hola, tengo mi management en el 80 y 3 clústeres en 7730. ¿Puedo llevar los gateways a 8020 o debo también en la consola? El proceso inicial obviamente es llevarlos a la misma versión de la consola y luego tenerlos la consola siempre una versión arriba. Aún no se tiene la consola del Smart Console soportada sobre Linux. La estaban liberando sobre Mac, pero sobre Linux aún no está disponible.
Lo que hemos visto y que muchos clientes los que han optado es sobre Linux, tener muchos temas de scripting o con Ansible para mandar tareas posiblemente desde esa plataforma, pero el Smart Console en sí aún está disponible solo para Windows y la liberación sobre la Mac. A ver. Listo. Bueno, estimados, les agradezco muchísimo por su tiempo dedicado el día de hoy. Obviamente, como sabemos, estos temas de actualización, estas versiones que se están liberando continuamente, nos ayudan muchísimo en presentar alternativas de mejora sobre nuestros clientes. Sabemos que muchos de los escenarios vamos a tener ahí en que hay impacto sobre el hardware, impacto sobre las políticas configuradas, pero esto es una realidad que las vivimos con todas las tecnologías del mercado. Las vivimos con Microsoft, las vivimos con Bingua, las vivimos con varias soluciones de seguridad. Es un proceso natural, obviamente, en temas de actualización sobre lo cual se podría ir implementando. Vamos a cerrar el día de hoy justamente sobre la plataforma ya de webinars. Igual si tienen consultas adicionales, las pueden hacer directamente sobre todos nuestros canales. Estamos a las órdenes. Muchísimas gracias por su tiempo. Buenos días.